vamos a hablar brevemente sobre las mentalidades sobre las que quiero que reflexionen cuando nosotros hacemos un prototipado. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo. Acuérdense de que ustedes pueden ya entrar a ver qué cosas son las que vamos a estar haciendo en la actividad 2, porque esta semana la tarea es un poquito más pesada que en la última semana. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es un prototipo. ¿Qué es un prototipo realmente? Un prototipo básicamente es un modelo de este producto o servicio que nosotros hacemos antes de preparar el modelo final, que se utiliza para básicamente hacer preguntas, testear, analizar o evaluar un concepto que nosotros tenemos. Concepto le decimos al prototipo. Entonces, ¿para qué son realmente los prototipos? Son básicamente para estudiar, o sea, son para hacer experimentos y para tener como un chicle que puedo estirar, sustraer, adherir, todas las cosas que yo quiera probar. Siempre con un fin, porque si yo necesito algo, bueno, tengo que preparar mis experimentos. Y un prototipo es una herramienta que nos ayuda con eso. Entonces, bueno, les voy a contar una cosita. Y el semestre pasado yo tuve una clase de Arduino en donde nosotros teníamos que básicamente armar un prototipo físico y programar, y podía hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, para los que no saben lo que es un Arduino es básicamente un microcontrolador al que vos le podés soldar o agregar partes electrónicas y después podés programar esas partes. Que por ejemplo, un ejemplo muy sencillo serían las lucecitas de Navidad. O sea que si yo conecto varias lucecitas y después puedo programar de repente el patrón de luces en las que se va a prender. Entonces es un microcontrolador. Entonces en la clase lo que nosotros teníamos que hacer básicamente era tratar de generar una idea, porque la entrega final era un prototipo de lo que sea que nosotros hayamos elegido. Entonces yo me di cuenta y empecé a investigar. Me di cuenta de que de repente, al entender las partes, dibujar, nunca había un fin. O sea, nunca había un final de todas las ideas que tenía. Entonces como que de repente me di cuenta de que me había estancado un poquitito. Y resulta ser que me pasó lo siguiente, porque esto tiene un nombre y se llama parálisis por análisis. O, como siempre le decimos en diseño, que es nunca arriesgarse a dar el salto. Y la cuestión con este tipo de mentalidad es de que no está mal, pero de que eventualmente hay que saltar al otro lado y hay que decidir. Entonces es como cuando vos estás saliendo del colegio y tenés que decidir si querés una carrera o querés trabajar, o de repente hay gente que quiere ser doctor, hay gente que quiere ser ingeniero, hay gente que quiere ser administrador. Hay muchas opciones que nosotros tenemos, pero nosotros también estamos conscientes de que cuando elegimos algo y decimos, bueno, yo quiero ser arquitecto, entonces me voy al cursillo de arquitectura, estoy cerrando las puertas a todas las otras posibilidades. Y la cuestión con los prototipos es bastante similar. Por eso nosotros planificamos las cosas con diseño, o tratamos de bosquejar todas estas cosas abstractas, y cuando decidimos algo recién tenemos lo que vendría a ser el prototipo. O sea, el prototipo es como cuando, bueno, ya estoy empezando a decidir y a transformar todas esas ideas que tengo en la cabeza. Pero para eso existen las metodologías de diseño, justamente para hacernos la vida un poquito más fácil. Y la cuestión con hacer un prototipo es la siguiente, es de que yo necesito que sea algo bastante vergonzoso. O sea, no tiene que ser algo perfecto para nada, tiene que ser algo que sea y exista nada más. Obviamente teniendo en cuenta siempre las cosas que yo considero en mi investigación, de los requerimientos y lo que sea, pero de que entender de que no tiene que ser algo perfecto, tiene que ser algo
que exista, que pueda analizar, con el que ya pueda empezar como que a tener tracción sobre lo que vendría a ser mi modelo. Y la cuestión con estas cosas es de, bueno, ¿por qué es así? Y es porque antes, cuando se hacía software, empezábamos con una idea, se mandaba esa idea a producción, o sea, a los ingenieros, a los programadores, después se lanzaba y ahí recién en el mercado se veía si funcionaba o no. Ahora, después de muchos años de prueba y error, nosotros entendemos el valor del diseño en la industria y lo que hacemos básicamente es saltar del paso 1 al 4, que es tener una idea, hacer un prototipo y directamente aprender y acercarnos más a esa realidad de saber si es que funciona o no para volver a refinar nuestra idea. Porque nadie quiere perder tiempo. Nosotros sabemos que la industria de tecnología es bastante competitiva, es bastante ágil, bastante rápida y nos movemos de esa manera porque así se mueve también el mercado, así se mueven también las decisiones de compra de las personas. Entonces, los prototipos son para aprender rápido, sin mucho costo y fallar bien. Porque si yo voy a gastar mucho tiempo en algo, lo preferible es que sea en la investigación. Pero cuando se trata de hacer un prototipo es hacer sin miedo, hacer rápido y saber de que yo tengo que fallar. Tengo que fallar y está bien que falle. Porque eso es lo que yo estoy buscando. Fallar para poder perfeccionar. Entonces, más o menos, acá encontré una imagen de más o menos cómo yo quiero que ustedes se vean mientras están haciendo su prototipo. Entonces, quiero que cuando ustedes empiecen a bajar esas ideas a tierra y a materializar, siempre se estén cuestionando, bueno, yo tengo más o menos una idea de cómo son los usuarios, cómo realmente tendría que ser el diseño, y siempre se pregunten el por qué y el por qué y el por qué. Entonces, ¿cómo hago todo esto? O sea, ¿cómo yo elijo el prototipo y cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta? Lo primero es el problema y la solución, si realmente algo que yo voy a testear vale la pena. Y lo segundo es entender de que al fin y al cabo el producto nosotros vamos a ver si el producto es exitoso una vez que esté en el mercado. Entonces, mi idea vale la pena. ¿Y qué significa esto? Esta pregunta básicamente es de que nosotros, al elegir un prototipo, no vamos a elegir un prototipo del que nosotros ya estamos seguros de que va a funcionar. O sea, yo no voy a probar, por ejemplo, o intentar testear un menú de una página principal, a menos que tenga conceptos medio extraños, o sea, menús muy complejos. Pero si ya es algo que ya está en la mente de la gente, que todo el mundo sabe usar, probablemente yo no quiera testear eso. Las cosas que yo quiero testear son cosas riesgosas, en donde yo realmente no sé o no estoy seguro de si van a funcionar o no. Esos son los prototipos que valen la pena testear, en los que ustedes tienen más miedo de que falle algo. O sea, ahí es cuando se dice, bueno, esto hay que testear. Y lo segundo es entender de que si bien nosotros testeamos algo y generamos información, siempre está el factor humano, en donde, bueno, yo puedo decir con mi testeo yo validé X cosa, pero puede resultar de que nosotros salgamos al mercado e igual algo falle, ¿verdad? Entonces, muchas veces también hay que entender de que se termina validando algo al 100% una vez que se sale al mercado. Entonces, bueno, yo lo que hago con el testeo no es que pierde valor solamente por este hecho, sino que yo lo que siempre trato de hacer con los prototipos es intentar acercarme a la realidad que me confirme o que esté más cerca de esa confirmación que estoy buscando de que algo va a funcionar o no. Y después, cuando sale al mercado, bueno, ya voy a poder tener métricas, ya voy a poder hacer ajustes, voy a empezar a tener datos cuantitativos, entonces voy a poder empezar a mejorar mis testeos y cuestiones así. Entonces, hablemos o supongamos lo siguiente. Vamos a decir de que yo quiero cruzar un
río. O sea, yo estoy en una isla, me quiero ir al otro pedazo de tierra frente a mí, pero hay un río en medio. Y yo digo, bueno, necesito construir un puente. Y después me pongo a pensar, pero ¿será que necesito realmente construir un puente? Porque bueno, yo puedo capaz hacer un bote, o puedo capaz ir nadando, o puedo capaz, qué sé yo, irme en crucero o irme volando. Capaz yo no necesito realmente un puente. Ya ese ejercicio es básicamente lo que nosotros hacemos con los prototipos. Es tratar de idear varias ideas, elegir una final y ahí recién testear. Pero sí, este proceso tiene que ser bastante ágil, bastante rápido, sin pensar mucho. Porque lo que normalmente nosotros, el tiempo en el que pensamos y cuando gastamos mucho tiempo es más en investigación que al hacer estas cositas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como actividad, por eso esta clase es un poquito más cortita. Estas clases van a ser un poquito más cortitas porque vamos a tener actividades un poquito más pesadas. Es de que nosotros vamos a hacer los flujos del proyecto de la cafetería. Vamos a poner todos los usuarios y a tener en consideración los perfiles de los usuarios y vamos a elegir el objetivo final. Y vamos a hacer flujos y no vamos a pensar todavía en el prototipo porque primero tenemos que aprender un poquito de herramientas de diseño que ya vamos a ver. Pero vamos a bajar todas esas cositas nebulosas a tierra con los flujos. Yo quiero solamente flechitas y palabras, nada más. Me pueden hacer la actividad en papel o pueden usar la herramienta que quieran realmente, pero que sea legible, que sea simple y que sea al punto. Entonces yo tengo los actores, tengo las acciones y tengo el objetivo que yo quiero alcanzar en todos los flujos de la app. Entonces nuestra actividad va a ser utilizar el proyecto de la cafetería y hacer todos los flujos de las acciones principales. Bueno, entonces vamos a estar aprendiendo esta semana cómo hacer prototipos y espero que hayan aprendido algo hoy.